Bienvenido a esta segunda entrega contra el repertorio de la defensa Caro-Kann. Hoy vamos a ver una desviación, un nuevo camino contra esa primera variante que ya vimos de la defensa Caro-Kann, donde las negras capturaban en E4. Sin embargo, hoy veremos cómo jugar aquí en esta posición que estás viendo en pantalla contra alfil E6 o contra alfil G4, opciones más sólidas de las negras y que por eso nosotros vamos a emplear un juego un poco más posicional de control. Pero no por eso el vídeo va a dejar de ser menos interesante. Así que, como siempre, mantente ahí, porque yo soy Paul Sabrià y esto es Ajedrez 2000. En la primera parte del vídeo vimos aquí la jugada E por D4, donde tras alfil C4 había tácticas brutales por todas partes. Sin embargo, hoy vamos a ver opciones más sólidas, que son alfil E6 y alfil G4. Vamos a empezar por alfil E6 porque es menos empleada respecto a la otra. Y aquí nosotros seguiremos también de la misma forma contra alfil G4 con C3, donde nuestra principal ventaja va a residir en este centro fuerte de peones. Si te estás preguntando por qué no a la captura de N5, simplemente tras caballo por, las negras podrían jugar dama H4 jaque, seguido de la captura N4, y si jugamos D por E4, entonces las negras podrían cambiar damas, donde ya no tendríamos derecho a enrocar y habríamos perdido ese centro fuerte de peones, es decir, ahora están doblados y será muy fácil de atacar. Por tanto, tras alfil E6 nosotros jugaremos con C3 y aquí generalmente las negras siempre juegan con caballo D7 y luego caballo F6. Podrían invertir el orden, es decir, primero jugar caballo F6 y luego caballo D7, pero la posición sería la misma por transposición de jugadas, así que vamos a hacer el orden más frecuente, que es caballo D7, alfil D3 y luego caballo F6. Sería lo mismo si primero caballo F6, alfil D3 y solo entonces caballo D7, la posición es la misma. Y aquí nosotros seguiremos con enroque y la jugada principal aquí de las negras, con muchísima diferencia, es alfil D6, una jugada muy lógica de desarrollo. Y en esta posición, las ideas principales de las blancas son caballo G5 y alfil G5. Pero no me convence ninguna de las dos. Y voy a recomendar rey H1, que es la tercera más empleada. Voy a explicar muy brevemente por qué no me convencen. Tras caballo G5 las negras se enrocarían y tras caballo por E6, F por E6, a pesar aquí de tener la parejita de alfiles, las negras podrían romper nuestro centro de peones. Por ejemplo, tras cualquier jugada, imaginemos alfil E3, vendría peón por seguido de E5, donde ahora no hay forma de sostener el peón de D4 con otro compañero. Probablemente los peones de E y D se cambiarán en la próxima jugada y quedará el peón de E solito, donde ya no va a ser fuerte, se convertirá en una debilidad. Por tanto, no me gusta el plan con caballo G5 y jugar alfil G5 sin esperar a que las negras se enroquen. Les damos un plan extra a las negras tras dama C7, cualquier jugada, imaginemos caballo D2, que es tirar la avalancha de peones contra nuestro rey con H6 y tras alfil H4, porque nosotros no queremos dar la parejita de alfiles a cambio de nada, seguirían con G5 y con ideas de enroque largo para tratar de tirar esa avalancha de peones. Por tanto, me gusta esperar a que las negras se enroquen para luego jugar alfil G5. Por eso es una jugada de espera. Y es útil en el sentido de que el rey va a estar muchísimo más seguro y también que muchas veces este alfil terminará E3 y tras caballo G4 siempre tendremos la casillita de G1 para nuestro alfil, desde donde va a defender el peón CT de H2 y también el centro del peón de D4. Así que contra alfil D6, rey H1 me parece una jugada importante. Y si aquí las negras enrocan directamente, entonces ya sí, jugamos con alfil G5. Importante aquí para las negras empezar con dama C7 o mover la dama, porque si no hacen nada, juegan por ejemplo H6, entonces alfil por F6 es letal. No hay una forma de capturar correctamente aquí para las negras, ya que tras G por simplemente la estructura será lamentable. Tras la captura con el caballo vendría D por E5 con doble amenaza. Y si las negras deciden capturar con su dama, entonces vendría caballo por E5, amenazando a la dama y ganando ese importante peón CT central. Por tanto, las negras tras alfil G5 deberían jugar dama C7, las partidas también siguen así, y nosotros seguiremos con caballo D2. Y en esta posición, la jugada más empleada es torre F8.
y quiero recomendar un plan muy específico contra esta jugada. Pero si las negras juegan, por ejemplo, primero h6 y luego torre 8, entonces recomiendo jugar a4 para prevenir la jugada b5, que es una expansión muy temática en estas posiciones, seguir con dama c2, torre a1 y lograremos una pequeña ventaja posicional gracias a este centro fuerte de peones y sobre todo un juego más fácil que el de nuestro oponente. Sin embargo, la jugada más empleada es torre 8 directamente y quiero recomendar un plan muy específico contra esta jugada que empieza con caballo c4. Creo que aquí jugar con negras va a ser muy complicado, ya que por ejemplo tras caballo por... Bueno, vamos a ver primero alfil por c4, alfil por c4 y caballo por e4, que es lo primero que deberíamos pensar. Las negras quizás piensen aquí que están ganando un importante peón central, pero de repente viene el bombazo con alfil por f7 jaque, seguido de caballo por e5 también con jaque. Y tras rey g8 vendría dama b3 ganando. Importante que este peón está en h7 por eso esa variante específica que estoy comentando. También la torre ha abandonado la columna f y por eso hemos podido sacrificar nuestro alfil en f7, rey h8, caballo f7 jaque, caballo h6 jaque, ese mate tan conocido y frecuente de la COD donde damos la dama y terminamos haciendo matecito con el potro. Otras opciones para las negras que no sean alfil por c4 y caballo por e4 que podrían pensar es primero caballo por e4. Única jugada que podría tener sentido y en ese caso jugaríamos caballo por d6. No queremos jugar alfil por e4 porque vendría alfil por c4 y las negras habrían ganado un peón. Pero aquí la idea es caballo por d6. Tras caballo por d6 es forzada, el caballo estaba amenazado. Caballo por e5, caballo por, d por, y esta posición es dificilísima para las negras, ya que tienen una sola jugada única con el caballo. Si van a b5 o a c8, en ese caso tras dama h5, el ataque es devastador, porque estamos amenazando dama por h7 seguido de dama h8 mate. Si las negras juegan con g6, vendría dama h6 con alfil f6, con mate en g7. En caso de h6 viene el bombazo alfil por h6, seguido de dama por h6, con ataque de mate tras torre f3, alfil h7, de muchas formas distintas. Y por tanto, dama h5 simplemente está ganando. Única jugada para las negras es caballo e4. Quizás la más difícil de realizar si no conoces la posición. La idea de las negras es que tras alfil por vendría dama por e5 con doble amenaza de los alfiles y no hay forma de defenderlos a la vez. Pero nosotros contra el caballo e4 mantendríamos una ventajita también tras alfil f4. Amenazando el caballo, vendría caballo c5 y aquí mantenemos la pareja de alfiles con alfil c2. Seguido de dama h5 y el pase de la torre en f3. También podríamos doblar las torres y pasar la de f a g3 o h3 para acumular todas las piezas al flanco de rey. Así que ese plan específico me parece muy fuerte contra torre 8 cuando el peón está en h7. Este es un factor importante. Otras jugadas que no sean alfil por c4 o caballo por e4, simplemente el caballo es muy útil aquí. Estamos amenazando caballo por d6 o alfil por f6, ya que las negras no podrían capturar caballo porque entonces podríamos jugar d por e5. Por tanto, es bastante incómodo buscar otras jugadas en esta posición. Si las negras en vez de enroque, ya sabemos que contra enroque podemos jugar alfil g5, pero también la segunda opción aquí es dama c7, una jugada que me parece muy coherente. En ese caso nosotros ya podríamos renunciar directamente a jugar con alfil g5 porque ya no hay una forma o no puedo encontrar una forma de encontrar un tiempo de espera realmente útil. Jugadas como dama e1, sí, podrían ser, pero mi recomendación es alfil e3 en ese caso, donde aquí la jugada más empleada de las negras es caballo g4 y me parece un error, porque tras alfil g1, ahora sí las ideas con caballo g5 están molestando muchísimo porque el caballo quedaría desprotegido por, es decir, lo atacaríamos con nuestra dama y la pieza que lo defiende estaría atacada por nuestro caballo. Por ejemplo, tras enroque, caballo g5, esa posición ya sí me gusta muchísimo más porque las negras deberían perder tiempos ahora, por quizás jugadas como volver con el caballo, pero y así el plan con caballo g5 tiene muchísimo sentido y conseguimos una ventaja.
Así que tras alfil de 3 podría seguir otra jugada que no sea caballo G4, que es la más empleada en roque. Y en este caso seguiríamos con caballo D2 y ese plan A4, dama C2, torre a E1, más tranquilitos. Y contra caballo G4 siempre tenemos la casillita de G1 y entonces podrían venir los planes con caballo G5, siempre manteniendo una ligera ventaja. Así que ya pasamos a ver cómo jugar contra alfil G4. Así acabamos de ver aquí la jugada alfil E6, donde seguíamos con C3. Y en caso de alfil G4 jugaríamos también con C3, manteniendo el centro de peones. Aquí la jugada más empleada de las negras es caballo D7. Y nosotros seguiremos igual, con planes muy parecidos, alfil D3, caballo F6 y enroque. El mismo desarrollo. Generalmente, otra vez, la jugada más empleada nuevamente es alfil D6. Y en ese caso voy a recomendar un plan un poco distinto. En esa misma posición con alfil e6 jugamos rey h1, sin embargo con el alfil en g4 jugaremos caballo a3, un plan también muy secundario respecto a los principales, pero es una idea que me gusta muchísimo en esta posición. ¿Cuál es la idea? Jugar caballo c4, ganando tiempo sobre el alfil de d6 y para luego terminar ubicando ese caballo a e3, desde donde va a estar perfectamente situado amenazando el alfil de g4 y también con la posibilidad de penetrar en f5. Es una casilla que es soñada para cualquier caballo. ¿Qué opciones tienen las negras tras caballo a3? Vamos a analizarlas ahora. Tienen tres opciones. Podrían cambiar alfil por a3, es la última que vamos a ver. Podrían jugar b5 para simplemente que el caballo no vaya a c4 o podrían enrocar e ignorar nuestra amenaza. Vamos a empezar viendo qué pasa si ignoran nuestra amenaza con enroque. Entonces vendríamos con caballo c4 ganando tiempos. Las negras podrían seguir con alfil c7 y ya incluso antes de caballo e3 tiene muchísimo más sentido. Además que las negras también han enrocado, seguir primero con alfil g5 y ya luego jugar con caballo e3. Y esta posición, por ejemplo, tras h6 o veo que b5 es la jugada más empleada, caballo e3, alfil h5 ya podemos jugar con caballo g5, pasar la dama de 1 a h4. Ese plan me parece que, bueno, esa posición concreta es clara ventaja ya blanca. Tenemos las piezas muy bien ubicadas, un buen centro de peones y ya me parece ya muy peligrosa esta posición y difícil de defender para las negras. Así que vamos a ver qué pasa si las negras simplemente evitan caballo c4. Entonces le encontramos una nueva ruta al caballo con caballo c2, con la misma idea de pasar el caballo a e3, por ejemplo en roque, y podríamos seguir con alfil g5 o quizás en ese caso me gusta un poquito más empezar con caballo e3, pero no es importante, también podríamos jugar primero alfil g5, pero bueno, caballo e3, alfil h5 y caballo f5 es el orden que me gusta más, porque ahora cuando llega el caballo en f5 gana el tiempo de la amenaza del alfil. Antes, como pasaba por c4, el alfil estaba en c7 y caballo f5 no era amenaza. Alfil c7 y ahora ya podemos jugar con alfil g5 nuevamente con clara ventaja. Por ese motivo creo que el mejor plan de las negras es la tercera jugada más empleada, que es el cambio del alfil por el caballo, donde evidentemente tenemos que capturar, y tras enroque nosotros jugaremos con torre b1. Y vamos a detenernos un instante para tratar de comprender ahora la posición. Nosotros tenemos parejita de alfiles y un buen centro de peones. Las negras a cambio que tienen una mejor estructura, no tienen ninguna debilidad en la posición y las piezas más o menos bien ubicadas. ¿Qué es lo que pretende torre b1? Amenazar el peón. No solo amenazar el peón, sino que el objetivo es conseguir desviar la dama de d8. ¿Por qué queremos desviar la dama? La jugada que nos gustaría realizar en esta posición es dama e1 para pasar la dama g3 y también para permitir que el caballo se pueda mover y jugar caballo h4 y pasar este caballo en f5. Es un plan también muy temático en estas posiciones. Sin embargo, ¿qué sucede tras dama e1 directamente? Que las negras podrían jugar primero la captura o directamente caballo c5. Vamos a ver con la captura. Ese caballo c5 que va a ser muy molesto, donde evidentemente no podemos capturar en c5 porque tras dama por d3 perdemos el centro y la pareja de alfiles y todos los peones ya pasan a ser débiles. Y esta posición va a ser muy difícil. Por ejemplo, si jugamos alfil c2 pueden capturar en e4 seguido de torre e8. Una posición muy incómoda ya que
nos amenazan el alfil y tras caballo E5 vendría dama por D4 jaque, recuperando, bueno, o capturando todas las piezas, porque también la torre D1 está en el aire y tras alfil E3 pueden escoger si capturar el caballo o el alfil, ¿no? Pero con clara ventaja negra. Por tanto, caballo C5 es una amenaza muy fuerte tras dama E1. Contra torre B1 la jugada más lógica, incluso creo, en esta posición y también la más empleada, aunque ya hay pocas partidas en esta posición porque caballo A3 no es tan frecuente y tampoco era una opción frecuente la captura con alfil por A3. Pero quizás la jugada que yo pensaría es dama C7 la primera. En ese caso, nuestro plan funciona a la perfección. Dama E1, las negras ya no pueden jugar con caballo C5, seguiremos con dama G3 y muchos planes con caballo H4, caballo F5, donde todo va a apuntar a H6 con clara ventaja. Entonces, ¿cómo deberían jugar las negras? Podrían jugar con B6, pero no es una jugada que les guste demasiado porque debilitaría un poco el flanco de dama, sería más fácil atacarlo con jugadas tipo dama 4 o también nos darían un punto de contacto con un plan tipo A4, A5 para tratar de debilitar esos peones y atacarlos. La mejor opción para las negras es buscar contrajuego en el centro con torre 8, donde están amenazando la captura en D4 y luego seguido de caballo por E4. Y no podemos jugar con dama E1 porque el caballo está, perdón, porque la dama está en D8 y entonces sirven las ideas con caballo C5, donde ya directamente tras peón por capturarían el peón de E4. Entonces torre 8 es la mejor jugada para las negras, la que mantiene quizás el equilibrio y en ese caso nosotros jugaremos ya tranquilamente con dama C2, defendiendo bien ese peón D4 y tras dama C7 entonces podríamos seguir con ideas tipo caballo H4, caballo F5, el alfil puede elegir entre venir a E3 o venir a G5 a molestar y creo que aún la posición, aunque es compleja, va a ser de ligera ventaja para nosotros, para las blancas, más cómoda y evidentemente la parejita de alfiles y el centro son factores más importantes o más relevantes que el factor estructural en el flanco de dama ahora mismo. Así que también buena posición si las negras juegan correctamente con torre 8. Para resumir, hemos visto aquí las jugadas alfil E6 y alfil G4. E por D4 está analizada en el primer vídeo. Tras alfil E6, C3, caballo D7, alfil D3, caballo F6, enroque y alfil D6, o bien llegamos a esta posición con el alfil en E6 o alfil G4 sería exactamente la misma, pero con el alfil en G4. Sin embargo, nuestros planes van a ser distintos. Contra, ahora alfil D6, nosotros jugamos rey H1 porque el alfil está en E6. Entonces estamos esperando a que las negras se enroquen para jugar con alfil G5, amenazando a alfil por F6. Y entonces tras dama C7 ya jugamos caballo D2, esperando a ver si las negras siguen con torre 8 para jugar el plan con caballo C4 y si no seguiremos con dama C2, A4 y torre A1 con ligera ventaja. Si llegamos a la misma posición con el alfil en G4, donde directamente ellas ya juegan alfil G4, C3, caballo D7, alfil D3, caballo F6, enroque y alfil D6, entonces cambiamos de plan, jugamos con caballo A3. Si las negras juegan con B5, pasamos el caballo por C2 a E3. Si ignoran y juegan enroque, lo pasamos por C4 a E3 para terminar yendo finalmente a F5. Y si cambian, tras la captura enroque, jugamos torre B1 para tratar de desviar la dama de D8. Si viene a C7, jugamos con dama E1. Y si las negras juegan correctamente con torre 8 para contraatacar en E4, jugamos más tranquilamente con dama C2. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. También te recomiendo que le des clic a la campanilla y así podrás estar informado al momento de todos los contenidos que están por llegar. Ahora sí nos vemos en la próxima entrega.